Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme este sábado 5 de diciembre de 2025. Estoy bastante contento de encontrarlos para esta semana 5, para esta semana 2, para el 3, para el cierre, para el cierre de la semana número 3 del módulo número 4, textos y visiones del mundo. Y les doy la bienvenida a esta sesión que finaliza o cierra el la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Repito, muchas gracias a todos los que me están acompañando esta tarde-noche del viernes 5 de diciembre 2025, para, como dije, cerrar durante la semana, cerrar la semana y que ustedes vayan lo mejor preparado posibles para para el encuentro con sus actividades integradoras y el cierre de lo que debería ser la última participación del foro de integración de la semana, que es particularmente importante porque tiene el mismo valor que que una actividad integradora. Repito, los saludo con gusto, con agrado, para concluir esta semana y es que voy a presentar y eso me parece muy relevante. Ahora sí, vamos a trabajar algunos aspectos particulares. Si bien la clase anterior explicamos muchos sentidos, lo que tiene que ver con las actividades integradoras, que es el objetivo de la sesión 6 y los conocimientos previos, con las reglas de comunicación virtual, vamos a trabajar el día de hoy. Eh, Vamos a establecer los lineamientos de las actividades integradoras 5 y 6. Ustedes tal vez vayan a trabajar en eso. Me parece indispensable un video que les voy a mostrar sobre la mejor forma de adaptar una obra de teatro al contexto actual. Esa me parece, repito, fundamental y muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, también vamos a hablar un poquito sobre los temas de la semana, los temas comunes. Vamos a practicar un poquito la escritura, ahora sí. Hablaremos un poco del tema del plagio, que tiene que ver un poco con eso, las actividades de reforzamiento y las dudas generales que ustedes puedan tener, que irán surgiendo durante toda la sesión y que ustedes podrán adelantar o preguntar en el momento en que ustedes consideren necesario, ¿no? Eh, Una de los aspectos más particulares o generales que ustedes van a encontrar es lo que tiene que ver con aspectos generales de la literatura en Internet, ¿no? La literatura en Internet es aquello que ustedes van a ir apreciando, este, y que va a chocar un poquito con lo que ustedes podrían determinar como eh, una cosa que tal vez no enganche con ustedes del todo, ¿no? También vamos a, como dice, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Las actividades de esta semana, la semana número 3, en realidad son bastante sencillas. Si ustedes participan de manera cotidiana y todos los días, si ustedes lo hacen y lo dejan hasta el final, va a ser bastante más complejo y se les puede dificultar la hora de la calificación, ¿no? Que creo que es la parte que nadie quiere experimentar. Por otro lado, más importante, creo yo, es que ustedes puedan formar ya un criterio en el cual establezcan cómo escribir un párrafo, cuáles son los lineamientos más particulares. Hoy les traje también un ejercicio que tiene que ver con fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, y que ustedes vayan detectando algunos errores que puedan encontrar en todos los ejemplos que les traje, ¿no? Ahora sí, esta semana estará enfocada, como dice ahí, en formas de literatura actuales, es decir, cosas a las cuales no están acostumbrados, acostumbradas, y que ya les había mostrado el otro día, que cómo son la literatura en Internet y esta relación de interacción que podemos tener en ese sentido, ¿no? Aquí vamos a encontrar también eh, una especie de reflexión sobre el clásico, sobre los clásicos, en este caso una obra de teatro que se llama Las nubes. Francamente me sorprende que no hayan encontrado elementos divertidos, pero bueno, creo que deberían repensar un poquito sobre lo que están entendiendo por comprensión lectora en ese sentido, ¿no? Al menos de buscar un resumen, como lo dice ahí, una reseña,
que deben leer también para conocer cuál es la obra completa, ¿no? De qué trata la obra entera, porque de lo contrario pues, nos están enterando de elementos que son bastante importantes y que son buenos en realidad, que son divertidos, si ustedes pueden encontrarle ese lado, que creo que es bastante amable. Eh, Comenzaremos con, bueno, primero les pongo las reglas de comunicación virtual, que son las reglas que sostienen esta sesión y todas las que nos vamos a llevar a cabo de esta y la próxima semana, que ya será la última, ya estamos más allá de la mitad y por eso me parece importante. Antes les voy a adelantar un poquito lo de la semana próxima, antes de que se me olvide, para que no se me olvide. Y bueno, respetar la postura de los miembros, saludar siempre, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas, respetar privacidad de la información que comparten los miembros, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar con exactitud donde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información, eso se llama fuentes de referencia. Si bien es un foro de orientación, incluso podríamos decir hasta que es un foro de opinión, no tiene nada que ver la opinión con lo que ustedes digan, con lo que ustedes sustenten. Si simplemente dicen, sí estoy de acuerdo con algo, pero no lo explican, a través o con fuentes de referencia, con medios digitales o medios físicos, si ustedes quieren, pues hay algo ahí que está fallando con su compromiso de Prepalina CEP y también con unas cuestiones básicas. Si yo quiero saber algo, si yo quiero explicar algo, debería conocer un poquito, al menos lo mínimo, lo básico para poder aprender de ello y también expresárselo a los demás, ¿no? Esa es la parte que me parece, repito, súper importante y que no veo, que creo que es una muy buena opción para determinar digamos, todo aquello que se va a desempeñar en estas semanas, ¿no? Vamos a, perdón, algunos conocimientos previos. Antes de los conocimientos previos, quiero apartar un momento para revisar con ustedes las actividades y evaluación. En particular, los de la próxima semana, lo voy a hacer un poco más tarde, un poco más grande, perdón. Ahí está. Dice, nada más quiero que se concentren por favor en la semana número 4 y que contesten a petición de la dirección de Prepalina CEP. Ustedes les voy a pedir que contesten eh, cuáles son las autoevaluaciones y las habilidades socioemocionales de la semana número 3 para que las puedan visualizar en la semana número 4, es decir, mi labor como asesor virtual, la labor o los contenidos de la plataforma y otros aspectos generales. Entonces les pido que lo contesten, de lo contrario no podrán verlo la próxima semana, que es la última. Van a tener que exhibirle a su tutor o a su asesor para que les abra la plataforma y demás, ¿no? Entonces, repito, por favor, contesten esta semana las encuestas que hablan sobre mi labor y la labor de nosotros en Prepa Línea CEP. Nos ayuda muchísimo para revisar aspectos generales, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles y también un poquito que el proyecto integrador, como verán, es un 30%, es bastante elevado el nivel, es más o menos el equivalente a todo lo que podrían hacer en 2 semanas y eso pues, es bastante, ¿no? Podrían ser la diferencia entre una buena calificación, una excelente calificación o desafortunadamente un recursamiento. Entonces, una recuperación, mejor dicho, no un recursamiento, una recuperación de módulo 4. Así que bueno, tengan cuidado nada más, por favor, con la forma de entrega, sigan estrictamente los lineamientos que les he marcado, que les voy a ir marcando durante el próximo miércoles y por favor revisen el foro de integración. El foro es exactamente el mismo que esta semana, solo que pues, es un poco más estricto, vale un poquito más, no mucho, pero vale más. Y esto va a determinar en gran medida cómo están llevándose, cómo están yéndose hacia el próximo módulo, ¿no? Que es el módulo 5 de argumentación. Entonces, bueno, quería marcar la importancia. Ustedes también aquí, déjenme hacerlo un poco más pequeño. Ya. Eh, la próxima semana, aquí está, tienen un proyecto que se llama La historieta como creación literaria, donde ustedes tienen que llevar a cabo un cómic donde expliquen, lo voy a hacer de manera general, no lo voy a explicar de manera detallada, pero sí lo voy a hacer de manera superficial. Ustedes tienen que hacer un cómic. En ese cómic, repito, ustedes tienen que hacer un cómic. En ese cómic deben demostrar su experiencia durante el módulo 4, pero también deben demostrar que son, digamos, que pudieron aprender algo durante esas 4 semanas, lo que ustedes quieran y pueden elegir un tema o más de un tema para explicarlo a través de un cómic.
Lo que quiero aclarar es que la historieta es doble. Por un lado, debes explicar tu experiencia en el módulo 4 y por el otro, debes explicar todos los temas de clase. La razón es que no es suficiente que compartas tu experiencia para demostrarme a mí, asesor virtual, que aprendiste algo. Tienes que demostrar que aprendiste algo. Si no eres capaz solamente de si eres capaz de poner solamente tu experiencia, tu actividad estará incompleta. Y ya vieron que vale muchísimo, que es el 30%. Entonces, si haces solo la mitad, probablemente obtengas solo la mitad de la evaluación y el puntaje. Del otro lado, tienes que demostrar uno de los temas de clase. Incluso puede ser un texto, pero puede ser bajo el análisis tuyo. Entonces, cualquiera que sea la opción que tú elijas, me parece muy importante e indispensable que tú puedas marcar elementos generales. Es decir, que tú puedas, por un lado, decirme cuál fue tu proceso en estas semanas y por el otro, que también me puedas decir cómo llevaste a cabo tu aprendizaje. Es decir, qué tema te gustó, qué tema, tal vez incluso uno que no te gustó, uno que te costó trabajo, otro que te pareció muy fácil, uno que ya conocías y otro que no. También les voy a poner varios eh, cómics o varias historietas que tendrán que ver la próxima semana. Son ejemplos de generaciones pasadas que les van a servir mucho a ustedes para hacerse una idea mucho más profunda de cómo tienen que hacer la historieta de la próxima semana, el proyecto integrador, que repito es bastante importante y es un avance bastante en su educación de prepa línea CEP. Entonces nada más les adelanto un poquito. Les repito, tienen que hacer un cómic, tienen que mezclar dos cosas. Una es la experiencia de clase que ustedes han surgido durante las 4 semanas. La segunda es un tema del módulo que ustedes puedan revisar, que ustedes puedan explicar y que ustedes puedan incluso analizarlo. Entonces, cualquiera de esas, más bien esas 3 aspectos, les van a permitir obtener una buena calificación, más otros lineamientos que les voy a ir indicando la próxima semana, a partir del próximo miércoles. Entonces, repito, tengan mucho cuidado en ese sentido para que no haya problema y que ustedes puedan llevar a buen fin, a buen puerto, este aspecto, ¿no? Que no haya ningún inconveniente al respecto. Eh, por otro lado, vamos a encontrar también un foro que se llama Poesía Digital. Eh, el foro tiene la misma estructura que esta semana, tienen que participar 5 veces. De esas 5 veces, eh, están delineadas claramente cada una de ellas, tal como lo hicimos esta semana. Primera aportación, segunda, tercera, cuarta aportación y quinta aportación. Los requisitos son exactamente los mismos de esta semana. 5 a 8 renglones en un párrafo, colocar citas textuales y paráfrasis, colocar fuentes de referencia, cuidar reglas de etiqueta y cuidar redacción y ortografía. Esos elementos son los básicos que yo utilizo para calificar, además de, obviamente, el contenido del párrafo. Cada uno está descrito aquí. Recuerden que está muy penalizado hacer todo en un día, sobre todo el fin de semana, y también está muy penalizado solamente opinar de manera superficial, decir si estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, etcétera. Buenas noches, adiós. Eso está muy penalizado de mi parte. No, el foro no es para eso está el foro de aprendiendo. Incluso para eso podrían escribirme un correo o bien colocarme un mensaje en plataforma, pero repito, esto no está hecho para el foro de integración no está hecho para que ustedes simplemente saluden y den una opinión superficial, que en muchos casos no aporta mucho a la discusión. Entonces, pues creo que por ahí, repito, es algo que tendrían que pensar y repensar, sobre todo a partir de sus calificaciones esta semana. Les recomiendo que vean la retroalimentación y a partir de ahí me digan esto es lo que, bueno, reflexionen sobre lo que están fallando y también cómo pueden hacerlo. También espero que lo podamos practicar la próxima semana. Tienen ahí las 5 aportaciones que deben hacer. Cada una está encaminada con una pregunta que se relaciona, por ejemplo, con esto de experiencia estética que les puse el otro día. Eh, y que vamos también a seguir revisando. Experiencia estética ya lo vimos. Qué es experiencia estética y cómo se desarrolla, cuáles son sus principales características, lo van a seguir usando la próxima semana. Entonces, no huyan del concepto porque todos no se va a poder huir, van a tener que seguir trabajando en esa, ¿no? A diferencia, bueno, no a diferencia, pero comparado con el foro de integración de esta semana, que es literatura actual y experiencias estéticas, tenemos dos vertientes más o menos similares. La experiencia estética, que se va a repetir durante la próxima semana, y la relación con un texto, en este caso, con
textos digitales. También la próxima semana, perdón, será algo que tenga que ver con textos digitales. Por lo tanto, seguimos trabajando con ese y ojalá en algún momento puedan acercarse un poco más a este tipo de textos digitales, porque por lo menos se van a divertir y también tendrá características literarias, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí voy a pasar a los conocimientos previos. Me parece interesante antes de esto. Ay, no. Ya, aquí está. Vamos a ver, por favor, Zaida y Kimberly, un texto que yo había estado buscando pero que no lo pude encontrar, no lo había podido encontrar, que es ¿qué palabra puede estar mejor escrita? Hay cosas muy básicas, pero para que ustedes sepan un poco cuál expresión o qué oración está mejor escrita que otra. Estos son algunos ejercicios muy básicos, repito, que nos van a decir cuándo está bien escrita una palabra o cuándo está mejor escrita que otra palabra, ¿no? Entonces, no lo olviden y vamos a ello. Me van contestando, por favor. Primero Zaira y luego Kimberly en ese orden porque simplemente así las tengo en la pantalla. Van a aparecer algunos juegos, digamos. Zaira, elige la oración que está escrita correctamente. Tienes 20 segundos. Bien. Kimberly, te toca. Zaira. Seguimos practicando. Pedimos un combo de palomitas y refrescos grandes. Elijan. Le toca a Kimberly. Aunque también le va a tocar el otro. Si quieres, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, no había visto. Bien, 50 puntos. Igual tú, Kimberly. Ok. Bueno, pero haber elegido. Te toca, Zaira. Bien. Kimberly. Tiene una música así como dramática. Correcto.
toca, Zaira, escoger. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Tú misma, Zaira. Bien. Kimberly. Ah, no, se acabó. Bueno, a veces nos enfrentamos con este tipo de oraciones que nos pueden llegar a confundir un poquito. Sin embargo, es bueno practicarlas, ¿no? Espero poder traerles más de este tipo de ejercicios aplicados, por ejemplo, al uso de comas, al uso de mayúsculas. Aunque ustedes utilizan en muchos casos inteligencia artificial para mejorar su redacción, también lo es, o también me parece muy importante que ustedes puedan considerar eh, ciertos aspectos particulares, ¿no? Que cuando les toca escribir a mano, cuando les toca escribir un examen, por ejemplo, escrito, de ingreso a la universidad o en algún trabajo, etcétera, sepan un poco cuáles son las bases de la redacción y no cometan errores como que puedan afectar que una persona lo lea, ¿no? O que no solo que entienda, sino que vea que a veces no están cumpliendo las reglas. Otra de las reglas importantes es la regla de citación y paráfrasis. Entonces, por favor, vamos a ir indicando, no sé si ponga todas, pero igual es un buen ejercicio, que ustedes me digan, porque también esta semana, durante el foro de integración, tendrán que poner este tipo de cuestiones. ¿A qué me refiero con este tipo de cuestiones? Tendrán que poner fuentes de referencia y paráfrasis y fuentes, perdón, citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia finales. Entonces, este es un ejemplo, varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer caso. Primero, por ejemplo, Zaira, la número uno es correcta. Si es correcta, es una cita textual. Bien, ahí nada más, por supuesto, estamos tomando un libro físico, que es el P45, que es el número de página. Por lo demás, es bastante normal y es bastante estándar una cita textual. En el segundo caso, Kimberly, según Pérez 2020, la lectura crítica ayuda a pensar y reflexionar sobre los textos que se leen. ¿Eso es correcto como paráfrasis? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? No, ¿por qué? Explícanos por qué no. ¿Qué le faltaría? La referencia va hasta el final y paráfrasis entre comillas. De hecho, es correcto que dices que no es correcto, pero esas no son las razones. De hecho, está bien, es una paráfrasis que puede incluirse al inicio como parte del párrafo. Lo único que le falta ahí es el número de página que debería ir hasta el final, porque esta persona ya puso el apellido de Pérez, ya puso entre comillas 2020 y le falta el número de página. Lo puede poner donde dice 2020 o lo puede poner hasta el final. Con los dos casos puede ser más o menos válido, pero es incorrecta como está. Vamos a repasar un poco más y ya luego nos adentramos a otros aspectos. Por favor, Kimberly, perdón, Zaira, la, mm, la 6. Sí, no, ¿por qué?
La número 6. Incorrecta porque le falta el año y la página. Bien, exacto. Martínez, 2020, página 60, dice que las redes sociales han cambiado completamente la comunicación y la identidad de las personas. Exacto. Es una paráfrasis, no tiene que ir entre comillas porque va dentro del mismo texto, pero va comentado. Esa es la diferencia que le marcaba Kimberly. Una cosa es que vaya escrito y otra cosa es que vaya comentado. En este caso va comentado, se trata de una paráfrasis y hay que colocar entre comillas el año y el número de página, ¿no? Son algunos ejemplos, como verán, traigo un montón, ven aquí hay un montón. Por ejemplo, estas son fuentes de referencia también. Por favor, Kimberly, dime sí, el número 14 es correcto. Es fuente de referencia, esto no es ni cita textual ni paráfrasis, esto es una fuente de referencia final. Repito, esto estamos hablando ya de fuentes de referencia y de una vez, Zaira, ve analizando por favor la 17, ya que tenemos la 14 con Kimberly, la Zaira la 17, por favor. 17 como fuente de referencia final en formato APA. Kimberly dice que sí está escrito correctamente, vamos a esperar a Zaira, de hecho son similares. Y Zaira, en realidad yo no tendría tantos problemas, no soy tan estricto en ese sentido. Soy estricto porque tienen que ponerla. Pero si se equivocan un par de cosas, realmente no es tan problemático para mí. Solo que sean conscientes que le faltan algunos datos. Eso sí me parece bastante relevante. Entonces, Zaira dice es incorrecta porque le falta el link. Nada más, en el caso de estamos al revés, dice está escrito correctamente. De hecho, si fuera una fuente escrita, no necesita link, Zaira, porque es un libro físico. Entonces no te necesitaría un link estrictamente hablando. Si fuera un link de internet, pues sí, pero no, es difícil saberlo. En el caso de Kimberly, por ejemplo, donde dice Torres de 2021, formar ciudadanos críticos, editorial Horizonte, ahí nos falta la ciudad y nos falta colocarlo en cursivas, que es estas como letras acostadas, itálicas también se le llaman. En el caso del número 17, que marca Zaira, de hecho ese es correcto. Algunos ponen, aunque ya no se utiliza, el número total de páginas, o si solo utilizaras una parte, Zaira, solo pones la parte de páginas que estás utilizando. Si fuera un PDF sí tendrías que aclarar todo eso, pero como dices, y tienes razón, no había pensado en ello, podría pensarse que es un link. Así como está, es correcta y así como está, se entiende que es un libro físico, no un libro virtual, lo cual hace toda la diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces, solo para que lo vayan considerando o para que tú lo vayas considerando, Zaira y Kimberly. Repito, hay un ejército de cuestiones que son muy importantes a la hora de plantear este tipo de ejercicios. Entonces, pues creo yo que debemos ir considerando todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? Es un buen ejercicio para que ustedes puedan revisar cómo son los textos, ¿no? Ahora sí, vamos a muy rápido. Bueno, creo que todo esto sirve en general, pero vamos a la actividad integradora número 5, que es la parte que me interesa. La actividad integradora número 6 son los lineamientos del foro de integración. Los voy a repetir. Acá, déjeme ver si está acá. No. Me voy a regresar, perdón, voy muy rápido, pero quería que no se nos olvidara esto. Esto. Voy a empezar con la actividad integradora 6, mejor perdón, porque en la otra hay un video. Entonces, los requisitos del foro de integración, lo primero que deben considerar siempre es que estamos hablando de 5 participaciones, que son las que vienen acá. En primer lugar, esos son los requisitos obligatorios que deben cumplir si quieren una calificación excelente.
Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo. El párrafo debe construirse entre 5 y 8 renglones. Deben colocar solamente una participación al día. Si no lo han hecho, pues sean conscientes de que pueden perder puntos. 3. Las reglas de etiqueta, seguir las reglas de etiqueta, así como las reglas ortográficas y gramaticales. Acabo de poner ejemplo de textos gramaticales y evidentemente es más difícil, ¿no? Es un poquito más complejo. Pero bueno, sí creo que es, repito, bastante importante en ese sentido. También otro aspecto que hay ahí que no coloqué es la colocación de fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. También es obligatorio. ¿Por qué no revisamos y por qué es obligatorio? Porque es parte de sus obligaciones como estudiantes de prepa en línea CEP, la cuestión de investigación, desarrollo, escritura, preparación y citación. Esos son más o menos los elementos que ustedes deberían cubrir en ciertos requisitos de prepa en línea CEP. Entonces, bueno, esos son los requisitos que quería marcar y este es el proyecto. Son 5 participaciones, lo voy a repetir un poquito respecto a al miércoles anterior. Son 5 participaciones y la pregunta guía es la que está hasta arriba, pero no es la primera que deben contestar. Es la pregunta guía. Repito, esta va a estar circulando durante todas las preguntas, no la deben de perder de vista, pero no es la más importante. La más importante es cada una de las que van surgiendo todos los días. Idealmente debieron comenzar el lunes y terminar el día de hoy. Si comenzaron el martes, deben terminar mañana. Si comenzaron el miércoles, deben terminar el domingo. Si comenzaron ayer, ya están perdiendo muchos puntos. Si comenzaron hoy, muchísimos más. Y si comienzan el sábado, será bastante baja la calificación por un aspecto básico. Debes entrar todos los días a plataforma, porque es parte de los requisitos como estudiante, y debes completar una participación que no te toma más de 15 minutos. Yo estoy seguro que a los que están participando todos los días no les ha tomado más de 15 minutos, media hora, y me parece que exagero sobre cómo poner su participación diaria en el foro. Entonces tenemos 5 participaciones, ¿no? Que están acá muy bien descritas, donde dice: describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. La segunda aportación son las 2 páginas que les mostré y ustedes me tienen que decir si eso puede considerarse literatura y por qué puede considerarse literatura. Más allá de eso, ustedes tienen que revisar obviamente estos 2 aspectos, estos 2 textos, estas 2 propuestas literarias, si ustedes lo quieren considerar así, y también se vale, por supuesto, decir por qué no es literario. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Determinar que no es literario. ¿Cómo? Pues no sé, buscando diccionarios de literatura. Ya vimos, sobre todo remontándose a la semana 1, eso también les va a permitir localizar ciertos aspectos que a lo mejor habían pasado por alto, que tienen que ver con la literatura. Esto es literatura, no es literatura, cuándo es literatura, cuándo no es literatura, qué podemos considerar, tengo una experiencia estética ahí, no tengo una experiencia estética ahí, etcétera, ¿no? Son, repito, miles de aspectos, bueno, no sé miles, varios aspectos, decenas de aspectos que hay que considerar para decidir que algo es así o no es así, ¿no? Entonces, pues creo que será bastante importante. Bueno, la tercera aportación es decirme si las obras que se publican en Internet, en los medios de comunicación digitales, eh, eh, podemos tener una experiencia estética con ellas, es decir, solamente te trata de obras de teatro que puedo ver y apreciar, o tal vez, como en ejemplo el diccionario que tiene muchas imágenes o el que salen los peces, bestiario marino, solo en esos casos ustedes me van a poder decir si son obras esas, puedo tener una experiencia estética o de plano no puedo hacerlo. En cualquiera de los casos me tienes que explicar por qué. Ahí te sugiero que revises el video que se llama Experiencia Estética. Más adelante vas a decir alguna aportación de tus compañeros, ahí es donde generalmente no ponen fuente de referencia, ahí es donde generalmente los penalizo porque tú tienes que aportarle algo al otro. Realmente no le dices nada y no lo ayudas cuando tú solamente le dices: sí, compañera Zaira, estoy de acuerdo con tu aportación. Le puedes decir eso, no hay problema, pero primero tienes que llenar 5 renglones. Segundo, tienes que sugerirle aspectos para que enriquezca su opinión igual que tú lo estás haciendo, investigando, revisando, planeando y escribiendo. Esa es la otra fase que no deben olvidar. El hecho de que se trate de un foro no quiere decir que ustedes no le puedan recomendar cosas de manera respetuosa y siguiendo las reglas en etiqueta, que no le puedan recomendar cosas a uno de sus compañeros de generación, que estoy seguro lo va a apreciar. Si le ponen el link: mira, te recomiendo
este link porque habla sobre la relación de estética y medios digitales. Perfecto. Hay un montón de cosas en la misma plataforma, no tienen que ir afuera de la plataforma, que les van a permitir recomendar cosas y que tal vez sus compañeros no lo hayan visto. Y la última, ahora sí viene la pregunta guía. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Esto que les mostré el miércoles, que son estas páginas de Bestiario Marino y la otra, son formas emergentes de literatura. Ya que nos gusten o no, esa es otra cosa. Ya que sean literatura o no, esa es otra cosa. Lo importante es que ustedes puedan considerarlo como una opción más, que a lo mejor les divierte un día y que pueden revisar, obviamente. Entonces, nada más, por favor, revisen la rúbrica para consultar las opciones que ustedes tienen de manera general. Si se usa tu creatividad, dice original. Si tomas algún recurso, es obligatorio citar y colocar fuentes de referencia. Participación es diversidad de conocimiento, es decir, si tú nada más asientes o niegas, no estás contribuyendo a la diversidad del conocimiento. Evita subir documentos, enlaces, sitios web o documentos, eso sí se vale. Respetar normas de comunicación virtual y dice, deben ser breves, aproximadamente 10 líneas, yo le estoy pidiendo menos. Redacta sus comentarios previamente en un documento, los puedes revisar con inteligencia artificial o con alguna de las herramientas que te compartí en el foro Aprendiendo cada lunes desde hace 3 semanas. Estos son los lineamientos, son las recomendaciones y son los requisitos finales que yo puedo hacer por ustedes y que creo que pueden aportarles bastante a esto, ¿no? ¿Alguna duda, por favor? Zaira y Kimberly. Gracias, gracias a ambas. Vamos a saltar un poquito ya hacia la parte final del foro, de la sesión, a la sesión a la actividad integradora 5 que ha suscitado algunas dudas con lo que tiene que ver ay, espérenme, déjenme cambiarle nada más. Literatura clásica y situaciones actuales. Recuerden que esta actividad se trata de contestar una serie de preguntas a partir de la lectura de Las nubes y luego tienen que hacer un audio. Asegúrense de todos los permisos. Hoy me encontré con 2 actividades que no tenían permiso para que yo las escuchara y eso automáticamente, pasa a transformarse en que ustedes, pasa a transformarse en que ustedes pierdan muchísimos puntos porque no colocan el audio, que es una buena parte de su calificación porque es una comunicación oral óptima. Ahí estoy midiendo esa habilidad de comunicarse de manera oral óptimamente, ¿no? Para esto, ya expliqué el otro día cuáles son los lineamientos, 5 renglones, fuentes de referencia, incluso me dijeron ustedes qué fuentes de referencia deberían estar colocadas. Con eso no me voy a meter de momento, sin embargo tengo un video para ustedes que habla sobre cómo adaptar obras de teatro al contexto actual. Esa es la parte que a mí más me parece importante e interesante y lo voy a poner. Trata de aspectos de contexto, es un poquito largo, por eso me estoy apurando para ponerlo y que ustedes puedan reflexionar al respecto. Su participación de hoy va a ser contestar esta pregunta, por favor. Voy ahora. ¿Cuál consideras que es el aspecto más importante a la hora de adaptar una obra clásica al contexto actual? ¿Ok? Eso es lo que vamos a determinar a partir de esto. Repito, es un poquito largo y con esto vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Voy a ver si considero que alguna parte es relevante, pues la adelanto un poquito, pero en general creo yo que vale la pena el video. El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos
estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna. Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención, un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena, la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de verosimilitud dramática. El diálogo. Elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco hay historias y novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrentan un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro. Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se le opone? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Ibsen se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes, pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionen o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió.
pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes, el hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales, por ejemplo en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo, espero que te haya gustado el video, dale a like y suscríbete, comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Bien, ahora sí leo sus respuestas, por favor. Vamos a asociarlas a esto que está en la pantalla, con lo cual vamos a ir cerrando esta sesión y la semana 3. Dice Kimberly, para adaptar una obra se le cambian diferentes aspectos para que la obra contraste con la era actual, ya sea cambiando sitios, cortando escenas o cambiando diferentes hechos sin cambiar el conflicto que tiene. Entonces, ¿cuál es el más importante? Cambiar la era es probablemente el que sea, Kimberly, para ti. Cambiar la era es más importante. Y bueno, estamos esperando a Zaira, que dice, para ella el aspecto más importante a la hora de adaptar una obra clásica al contexto actual es el diálogo, porque se ajusta a la actualidad muy bien. Entonces deben cuidar eso. No puede hablarlo como si estuviera hablando hace 10 siglos o incluso hace 10 años. Si estamos hablando del contexto actual, pues cambia, ¿no? Ese es uno de los conceptos que hemos revisado también antes, que es el contexto. Adaptarla a la era actual. Bien, esos son aspectos que no deben olvidar cuando hagan el suyo. Entonces, para resumir esta sesión y ir cerrando con la sesión, les recuerdo nada más, por favor, que no olviden que es muy importante el concepto de experiencia estética, porque los va a llevar a revisar eh, cuáles son las experiencias que ustedes han tenido y si esas son válidas o si se pueden ajustar a ciertos textos, ¿no? En particular a textos que normalmente no consideramos literatura o que ni siquiera consideraríamos un texto literario, pero que pues, ustedes me van a decir si es un texto artístico también. Aquí también resumen de la sesión, no olviden por favor tomar en cuenta estos aspectos, tomar en cuenta la adaptación, es decir, lo que ya me acaban de marcar, el aspecto más importante para ustedes puede ser el lenguaje, puede ser los diálogos, puede ser los lugares, puede ser no perder la esencia, eso puede ser el aspecto más importante. Entonces no olviden ese aspecto y trabajenlo en sus respectivas adaptaciones y en sus audios también. Les recuerdo nada más que que debe haber una diferencia clara entre lo que están leyendo y lo que escribieron, porque así lo exige la instrucción de Prepa en línea CEP. Dice, ojo con el video de experiencia estética, es muy importante, como lo dije el miércoles, y también va a ser importante para el foro de esta semana y para el foro de la próxima, como ya se habrán dado cuenta. No olvides los requisitos del foro, 5 a 8 renglones, fuentes de referencia, textuales y paráfrasis, ortografía y redacción y reglas en etiqueta bien seguidas y delineadas. Seguir trabajando con fondo y forma, que es algo importante para para la próxima semana, porque lo van a seguir utilizando, tanto experiencia estética como fondo y forma, son dos aspectos que van a seguir utilizando, ¿vale? Muchas gracias a Zaida y Kimberly, y si no tienen ninguna duda, que espero que así sea, y si sí, por supuesto, avísenme. También lo pueden hacer si se acuerdan después a través de plataforma, a través de un mensajito o bien a través de un correo electrónico. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde-noche del viernes 5 de diciembre de 2025, perdón, textos y visiones del mundo, sesión número 6, semana número 3.
leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias por su asistencia y por aquellos que están haciendo comentarios y viendo los textos en YouTube, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.